Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el Canal Público de la Región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, puro mundial, ¿no? Por supuesto. Y yo supongo que a esta hora todo el mundo estará un poco ansioso por lo que será el partido de Argentina, pero ahora vamos a hablar de eso porque pasaron otras cosas. Hoy un tema particular de las últimas horas también, que ha sido un poco lo que sacó de foco. Pero de eso vamos a hablar. Primero presentemos a nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Las cosas siguen ocurriendo. Aquí en lo particular de Mar del Plata con este cambio que tiene que ver con lo estacional, con este fin de semana largo, con el turismo, con el movimiento de gente y demás. Pero en lo general, y si uno se pone a pensar, ocurrieron algunas cuestiones vinculadas a lo fuera del mundial, el contexto del mundial. Y particularmente la noticia que llamó la atención durante estas jornadas tiene que ver con lo que fue la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de este día martes, en el cual se vio cómo la justicia plantea, nota como probado en este caso, una defraudación a sus funciones como funcionaria pública, y luego la respuesta de la Presidenta de la Nación. En este marco uno piensa, no voy a hacer más paralelismos con el fútbol ni con el clima, pero piensa en algunas cuestiones. Primero en el resultado que pueda tener esto, ¿no? Se discutió mucho en el fútbol el resultado o el juego. El resultado que ha tenido esto. Una condena a una expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, lo cual también eleva un poco más esta temática y esta circunstancia que se ha dado, una respuesta por parte de Cristina para con eso, con un montón de chats que han aparecido, los famosos chats que se van dando, las desgrabaciones y también la copia de lo que se ha dicho por WhatsApp en algunas charlas de algunos grupos. En el medio, un viaje privado al sur argentino, aparentemente pagado por una empresa de medios periodísticos y con jueces de las distintas cámaras que van apareciendo por allí, y el chat que se da en torno a todo eso y el lawfare que denuncia a la propia presidenta en su defensa con respecto a esto. Lo que uno ve, lo que uno transita, o por lo menos lo que a mí me pasa, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí por lo pronto, cuando veo todas estas cuestiones, que me parece que no es el foco de lo más importante, pero a la vez es lo más importante que aparece porque termina siendo los máximos niveles de poder. Por más que Cristina desestime su poder, por más que diga que nunca se va a arrodillar ante el poder, ella es parte del poder. Ella es parte de la mesa también, ¿no? Presidenta de la Nación, que más vicepresidenta, la política, si quieren, más importante que tiene la Argentina, por lo menos por ahora o hasta ahora, nos guste o no nos guste, en ese marco, Cristina sigue siendo la figura política, el cuadro político más importante de la Argentina, porque también tiene la mayor cantidad de votos. Esto hay que decirlo. Aunque tenga un techo, es la máxima cantidad de votos. Su aparición post-condena, y esto hay que decirlo, fue condenada. Su aparición post-condena incluyó también el no me voy a presentar a ningún cargo, cuando se especulaba de la posibilidad que ella el año próximo estuviese como candidata, no sé si a presidente, pero por lo menos para algún cargo de los que se puedan elegir. Veremos qué es lo que ocurre, si esto genera un efecto clamor posterior y después, bueno, ya sabemos cómo ha funcionado esto a lo largo de la historia argentina, pero por lo pronto ya declaró que no va a ser candidata a nadie, que cuando entregue el mandato de vicepresidenta el año próximo va a estar disponible para que la justicia haga lo que quiera hacer, ¿no? Es un poco lo que dijo, sin fueros. Es un poco lo que planteaba Cristina en ese marco. Ahora, decía aquella vieja canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que todo preso es político, y vaya que sí encuadra o encaja justamente en este caso. Esto es política, bueno, todo es político, ¿no? Por supuesto, pero particularmente político partidario puntual, a este juicio, porque la condena, más allá de lo que se le da como condena de prisión sería, ahora lo vamos a explicar bien, porque para eso está la entrevista del día de hoy, está la condena de la inhibición para poder ejercer cargos públicos para siempre. Eso es a lo que se lo ha condenado, por lo menos en esta instancia. Después vendrá la apelación, esto tiene un camino larguísimo hasta que tenga una sentencia firme. Pero en ese marco aparece una cuestión política inicial que permite a uno de los sectores plantear la cuestión de lo que buscaban era evitar que Cristina se presentara algo, ¿no? Aunque esta condena no esté firme. Y del otro lado lo que se dice es, y como hizo mal sus funciones, lo que queremos es que vuelva a hacerlas mal. Entonces por eso, y aparece ahí la cuestión de la disputa netamente político-partidaria, si puede o no. Cristina se va a poder presentar en las próximas elecciones si quiere, más allá de esta condena, porque está firme. Esto es lo que aparece ahí. Hoy lo vamos a tratar puntualmente, técnicamente, para analizar un poco más estas circunstancias, pero lo que se plantea es esa cuestión, la discusión política para el 2023. Eso es la condena.
Y no digo porque los jueces hayan actuado mal o bien, porque la causa se haya instruido mal o bien, por si existe el lawfare o no existe el lawfare, como denuncia la presidenta, sino porque las consecuencias de este fallo, de esta condena, termina siendo justamente una cuestión muy vinculante y muy vinculada a eso, por la condena en sí misma, por esta inhibición, y también por lo que pueda generar en el grupo muy fuerte y muy sólido que tiene detrás la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces todo este juego va por ese lado. Pero nada de este juego termina resolviendo las cuestiones de fondo. Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día a Cafiero, Juan Pablo Cafiero, integrante del gabinete, fue titular, además de la jefatura de gabinete del presidente Alberto Fernández y ahora es canciller también, diciendo que lo que querían lograr es justamente esto porque Cristina le cambió la vida a millones de argentinos. No lo sé, la verdad que estadísticamente habría que probar esto porque la situación de millones de argentinos sigue siendo muy mala y cada vez peor, en realidad. Pero digo, más allá de la cuestión o el pensamiento que uno pueda tener con respecto a lo discursivo y a la realidad, esto va mucho en eso, en lo discursivo y en la realidad. Nos estamos convenciendo de algo que no es, o hay una cuestión que por lo menos no se plantea o no se ve en la realidad. Pareciera que todo está bastante más complicado que hace un par de años. Y salta ahí la figura del coronavirus, del cual hemos hablado largo y tendido durante varios meses y que parece que hay un rebrote ahora con respecto a eso. Esperemos que no sea nada grave y que se pueda contener de la mejor manera posible, sobre todo pensando en lo que decía al principio, ¿no? La temporada del verano y el movimiento que nos genera a la ciudad de Mar del Plata. Pero digo, de esto vamos a hablar hoy, de lo que fue la condena a Cristina, de qué implica eso, de cómo sigue esto, digamos, hasta qué punto pueda llevarnos a esto, si realmente pueda ser efectiva esa prohibición para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta de la Nación a partir de esta condena, si es realmente efectivo, o incluso la condena en sí misma, ¿no? la prisión en sí misma, digamos, si esto puede ocurrir, y en todo caso, hasta qué punto toda esta información, nos decía acá Gastón Triaco, nuestros compañeros, la verdad que sí, el juicio de Cristina, sí, no, blanco-negro, pero no resuelve los problemas de fondo. Y si seguimos dando vuelta en esa cuestión, si seguimos dando vuelta en que los problemas de fondo siguen sin resolverse, mientras vemos cómo hay una disputa política partidaria y una discusión en la cual se ha sembrado dudas sobre todo. Se la condenó y ella fue y rompió todo el resto. En defensa rompió todo el resto, porque también demostró que todo el resto hay una circunstancia que por lo pronto pareciera un tanto irregular, al menos con los chats que ha demostrado. Entonces digo, está todo bastante sucio, está todo bastante turbulento en ese margen y veremos cómo sigue esta cuestión. Si les parece, vamos a ir a una pausa y ya comenzamos con la entrevista del día. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Pausa que el tema destacado por ahí esta semana, más allá de los condimentos que ya hemos comentado, tiene que ver con esta condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero para entender un poco más, porque hay que entenderlo desde el punto de vista político y también desde el punto de vista técnico, justamente, y siempre lo molestamos cada tanto a nuestro secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque es abogado penalista, mediador y además entiende de la cuestión política, por supuesto, a través de su militancia histórica aquí en el Partido Socialista de nuestra ciudad. Está Alberto Rodríguez por allí. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos, Alberto. Y bueno, en principio digo, para explicarnos, a los que no tenemos un fundamento técnico para poder entender algunas cuestiones, ¿qué implica esta condena o qué es esta condena a Cristina Fernández de Kirchner? Hasta acá lo que tenemos es un veredicto. En realidad esto es como si quisiéramos analizar un partido de fútbol conociendo nada más que el resultado y no qué es lo que llevó a ese resultado. Es decir, acá ansiosos mediantes van a tener que esperar hasta el 9 de marzo que el tribunal
oral ponga en conocimiento de las partes los fundamentos de ese veredicto. Sí, han sido varios los imputados, ha habido el pronunciamiento, el primer punto habla que rechazaron todas las nulidades que plantearon las distintas defensas que fueron sustanciándose o por lo menos se introdujeron en oportunidad del debate oral. Ese fue el primer punto. Y después sí los pronunciamientos en función de la totalidad de los imputados, que ha habido fallos condenatorios, fallos absolutorios e incluso hubo una extinción por parte de uno de los imputados de la extinción de la acción en el sentido que ha sido declarada prescripta la causa. Así que el resultado fue variopinto porque incluso lo que enervó el Ministerio Público Fiscal, que fueron a condena en orden a 2 delitos, fundamentalmente en lo que hace a la vicepresidenta, que era la defraudación en perjuicio de la administración pública y la asociación ilícita. Esto fue un poco siempre el eje temático en cuanto a la calificación. El tribunal aceptó, sí, el primero de los delitos, es decir, aquel que está como ataque al bien jurídico propiedad, es decir, que ha sido un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, en orden a una defraudación. Está previsto en el artículo 173, inciso 7, la administración fraudulenta, pero en este caso en particular, tratándose de bienes del Estado, cae bajo la recepción del artículo 174, inciso 5. Eso por un lado. Fue unánime en ese sentido, en tanto que el rechazo a la pretensión del Ministerio Público al artículo 210, que era la asociación ilícita, eso fue desestimado por un voto en mayoría, es decir, que no lograron unanimidad al respecto los jueces, pero sí fue desestimada esa pretensión del Ministerio Público Fiscal. Lo que sí fue desestimado en orden a, si estamos hablando del caso de la vicepresidenta, fue el pedido de absolución. Otros de los imputados, podemos poner el caso de Julio De Vido, sí obtuvo la absolución. Así que el fallo nos lleva tal vez el ojo, el debate o la concentración de la agitación pública que tiene en torno a esto a uno de sus integrantes cuando estamos hablando de un proceso judicial y que los ciudadanos se someten a esa jurisdicción. Deberíamos considerar a todos el conjunto del pronunciamiento y no detenernos en un caso en particular. Claro, está muy bien, lo que pasa es que nos lleva en este análisis en la cuestión política, el impacto político. Ahora quiero hablar de eso, porque por supuesto sos entendido esa temática y también nos puedes ayudar a comprender un poco más del impacto que pueda tener esto, de este resultado, como bien decís, sin haber visto el partido, pero un resultado que también tendrá sus consecuencias. Digamos, pasás o no pasás de fase, siguiendo con toda esta metáfora futbolística que estoy usando ya desde hace un par de semanas por una cuestión lógica del clima mundialista que vivimos acá en el canal también. Digo. Pero en ese marco, pregunto, los jueces para terminar dando este veredicto, tienen que haber comprobado que estos hechos ocurrieron, digamos, porque pareciera como que si no queda en una cuestión, lo pregunto, ¿no? Tiene que haber pruebas fehacientes para que un juez pueda dar este veredicto, ¿no es así? Sí, en principio, evidentemente la connotación política está. Los tribunales, en lo que hace al debate oral, a esta etapa del juicio, en ocasiones, cuando la agenda va marcando o va informando lo que va ocurriendo en las sucesivas jornadas, cae y mucho en la consideración en orden a los testimonios, es decir, las pruebas testimoniales o los peritos que van a explicar su labor pericial, valga la redundancia. Más allá después cuando se pasa a la cuestión de los alegatos, también esa instancia que se va oralizando. Lo que acá hay que tener en consideración y mucho, y yo creo que eso va a aparecer ese 9 de marzo, al momento de los fundamentos, es toda la prueba que ya se incorporó incluso con antelación a la apertura de la audiencia, en el sentido cuando hay pruebas informativas, expedientes que han venido de otras jurisdicciones también que han sido llamados, lo que han sido las desgrabaciones de teléfono, así que todo eso que ha sido consentido y se incorporó como prueba es parte del plexo que tienen los jueces. Los jueces lo que tienen que hacer en función de esto es van
recabando estas pruebas, incluso manifiestan oposiciones, y después en torno a lo que ha transcurrido en ese tiempo, viene la etapa de los alegatos, que fue lo que nos ha tenido en esta última parte, porque no nos tenemos que olvidar que este es un juicio que arrancó en el 2019, en la etapa de la audiencia de debate. Por tanto, cuando después van a considerar en sentencia, van ponderando todas estas circunstancias que entienden y tienen que llevarlo de una manera razonada, por eso después en la fundamentación estará, cuáles han sido los elementos de cargo que han llevado a esta conclusión en definitiva, que en este caso, como bien lo señalábamos al inicio, y ponemos nada más que una de los tantos pronunciamientos que hubo, llevó a un veredicto de condena. Pero de la misma manera, uno puede ver que van a estar los fundamentos para desestimar la pretensión fiscal a la hora de rechazar el pedido del Ministerio Público por una condena de la asociación ilícita. Y lo mismo deben haber hecho cuando consideraron que no hubo elementos suficientes como para llevar a un pronunciamiento de reproche condenatorio al caso de Julio De Vido. Así que acá los distintos estamentos que han sido observados fue la conclusión en un principio del tribunal que ha intervenido, pero esto sabemos que va a ir a una instancia superior, a una instancia de casación, donde los jueces también volverán a manifestarse en función de la admisión o no de los recursos que se vayan interponiendo. Yo entiendo que acá, salvo el caso de De Vido, el resto van a apelar todos. Uno porque no estaban los delitos que querían o por el monto de las penas, y otros porque han sido condenados. Entonces, me parece que todavía queda mucha tela por cortar, e incluso yo creo que a la hora de hacer un análisis mucho más profundo, es de prudencia incluso esperar a los fundamentos de esa sentencia. Una última técnica, y me gustaría un poco del análisis ya más político, si se quiere. La última técnica tiene que ver cuando Cristina da una respuesta posterior, a través de su canal de YouTube, que fue prácticamente una cadena nacional en algunos medios, lo hemos podido ver, por suerte, digo, como para tener una visión también de eso. Ella dice que le da un veredicto erróneo porque el delito que se le acusa no corresponde a un presidente. O sea, el presidente no maneja el presupuesto, entonces están equivocando al condenarla por eso. ¿Esto es así? En realidad, tiene algunas precisiones técnicas de estadios intermedios. En el sistema constitucional argentino, el poder ejecutivo es unipersonal, el resto son delegados del presidente, presidenta. Por tanto, uno va a ver en cabeza de los poderes uno colectivo, colegiado, bicameral, en el caso es el Parlamento, el máximo tribunal también es un órgano colegiado, si vamos al Poder Judicial, pero el Ejecutivo es unipersonal. Dicho esto, también después, a la hora de analizar este tipo de delitos, nosotros lo que necesitamos no solo es la disposición perjudicial que ha habido, que han entendido, sino también empieza el llamado tipo subjetivo, que es la intención dolosa. El dolo es una figura de dolo directo, también debe acreditarse, así que sobre esos aspectos, en realidad, lo que hemos escuchado hasta aquí son alegatos, es una ponderación, una consideración. Yo lo único que sin hacer un juicio de valor en particular con los miembros de este tribunal, no los conozco, con historias. Habitualmente en el ejercicio de la profesión uno discrepa con los resolutorios, con lo que han dicho, porque las instancias de excusación, recusación también han pasado, y como estrategia habitualmente uno puede tener diferencias de pronunciamiento, lo que sí en un Estado de Derecho tiene un reconocimiento pleno hacia el órgano jurisdiccional. Son los mecanismos que nos da la Constitución. Claro. Yo, sin querer parangonar ningún aspecto en lo que hace a las consideraciones personales, han sido desde los rincones más oscuros quienes no han querido consentir ni reconocer en la democracia a los jueces. Esto es, si nos vamos a otro tipo de juicios, que incluso la cinematografía hace unos días nos ha puesto también, como fue el caso de 1985, veíamos ahí quienes estaban sentados en el banquillo, que era no una crítica
política han tenido los pronunciamientos, sino un cuestionamiento in totum al Poder Judicial y quienes lo deberían juzgar. Esto también se ha repetido en otras, entonces yo no me parece muy feliz la idea de desconocer un poder del Estado. Me parece que los poderes del Estado, casi estamos transitando 40 años de democracia en la Argentina, con luces y sombras, se reconoce lo que sale de las urnas, las leyes pueden controvertirse o no, pero el Parlamento las dicta. Ha habido un intercambio y una sucesión de distintos partidos políticos de quienes han tenido la máxima magistratura, y lo mismo ha pasado con el Poder Judicial, que no dejan de ser un poder que ha sido seleccionado a través del Consejo de la Magistratura, quien ha tenido la intervención de los otros poderes del Estado y cuyos nombramientos han pasado todos por ahí. Así que me parece que hay que tener mucha precaución, hay que tener la templanza suficiente, con horas muy difíciles, de mucha tensión política también, hasta dónde vamos tirando de la cuerda, me parece que, y esto no habla ni bien de nadie, sino de la cuestión institucional. Después uno lo que puede hacer es echar mano a los remedios que la propia institucionalidad da en términos de cuestionar, o decir, o tratar de en algún momento hacer los planteos pertinentes en torno a las excusaciones y recusaciones de los magistrados, y en el caso de no consentir los veredictos, las vías de recursos, ya sea los recursos ordinarios o extraordinarios que el propio ordenamiento procesal permite y están bajo el amparo de la. Parece que esas son las líneas, las reglas del juego que también quienes tienen la máxima responsabilidad política en el país deben dejar muy claro y no poner en jaque, en tela de duda, porque si no, si quienes detentan de los máximos instrumentos del Estado conmueven en ese orden, que le queda al pobre jubilado que hace 15 años que está esperando que le llegue su jubilación en un juicio que nunca le llega. Seguro. Entonces me parece que flaco favor a la democracia que le podemos hacer en ese sentido. Sí, no, perdón la introducción, digo, porque estamos cortos de tiempo ya sobre el final del programa y quiero hacer una última pregunta. Digo, acá apareció un poco eso, ¿no? Lo que peligra por ahí en algún punto con tanta discusión y tanta cuestión, decía yo, y rompan todo, parecía un poco eso, en mi opinión, por supuesto, no la tuya, y no te quiero sumar, pero sí una opinión que quiero escuchar de tu parte, tiene que ver con esto. Vos decías recién que vemos el resultado, pero no el trámite del juego, haciendo quizás un paralelismo con el fútbol. Sabemos que ganó Argentina-Australia, le ganó 2-1. No vimos el partido, pero sabemos que hay una consecuencia, que es que pasó a cuartos de final y va a jugar contra Holanda mañana, contra Países Bajos. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto sabiendo el resultado? Digo, políticamente, ¿tiene una consecuencia inmediata o no tiene ninguna consecuencia hasta que no haya una sentencia firme? Claro, no, hasta acá en un punto es gráfica esa analogía, esa metáfora, pero lo que no es el resultado. Es decir, tal vez en términos de fútbol, uno cuando ya el silbato sonó y está el resultado y pasaron a la segunda instancia, uno después a lo sumo le queda analizar quienes estamos atentos a esto, uno si no lo pudo ver lo analiza, pero acá es distinto, porque acá lo que no tiene es firmeza el pronunciamiento. El pronunciamiento no tiene firmeza, así que hay que hacer todo el recorrido institucional que yo entiendo que va a ser de algunos años. Entonces ahí, mientras no esté firme el fallo, goza el principio de la presunción de inocencia. Hecho uno. Los dispositivos de inhabilitación, había una inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, que dice el pronunciamiento, tampoco son aplicables. Por tanto, en lo inmediato, en la institucionalidad, no debería conmover bajo ningún tópico ninguna de las razones. Es decir, la vicepresidenta y quienes son funcionarios deberían permanecer en función de lo que ha establecido la voluntad popular. Y si mañana hay una contienda electoral que se avisora y ya sabemos el calendario, no el calendario, pero el año que viene, hay una posibilidad y una expectativa de presentarse, también sería legítimo que así lo hiciera, porque entiendo que hasta que no tiene firmeza, es decir, que ha pasado a autoridad de cosa juzgada, formal y material, la presunción de inocencia sigue rigiendo en la vida de los argentinos, y es buena hora que esa garantía también la tengamos muy presente cuando hay voces que ya con esto lo dan como un asunto cerrado. Yo creo que no, ha sido simplemente, con toda la trascendencia, un pronunciamiento de un órgano legalmente constituido y un juicio que ha tenido las garantías del debido proceso. Después el resultado final todavía no se lo conoce. Alberto, gracias por estos minutos. Un abrazo grande.
El agradecido soy. Hasta luego. Alberto Rodríguez, abogado penalista, mediador, además hombre de la política, por supuesto, y además secretario de Comunicación y Relaciones Públicas aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con él hemos dialogado, que nos explicó un poco más técnicamente sobre esta circunstancia que se ha dado esta semana, que tiene que ver con la condena a Cristina Fernández de Kirchner. No hay más tiempo, como siempre, así que los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.